Siguiente, por favor. Este descubrimiento es considerado uno de los logros más importantes de la ciencia en la historia de la humanidad. La molécula de ADN fue descubierta por Friedrich Miescher en 1869, quien la encontró al inspeccionar el esperma de salmón y la pus de heridas abiertas. Y ya que la encontró solamente en los núcleos, lo llamó nucleína. Posteriormente, en 1953, el biólogo estadounidense James Watson y el físico británico Francis Crick determinaron su estructura y propusieron su famoso modelo de la doble hélice del ADN, que le valió el premio Nobel en 1962. Siguiente, por favor. Los ácidos nucleicos son grandes moléculas formadas por la repetición de un monómero llamado nucleótido. El nucleótido es una molécula orgánica formada por la unión de una pentosa, una base nitrogenada y un grupo fosfato. Los ácidos nucleicos son denominados así porque se descubrieron por primera vez en el núcleo de las células. Además contienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Y recordemos que el núcleo es el orgánulo que se encuentra en las células eucariotas y contiene la mayor parte del material genético. Los ácidos nucleicos se unen entre sí por un grupo fosfato, formando grandes cadenas llegando a alcanzar tamaños gigantescos. Los ácidos nucleicos almacenan la información genética de los organismos vivos y son los responsables de la transmisión hereditaria. Siguiente, por favor, compañero. Existen dos tipos de ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. Se diferencian en el azúcar pentosa que contiene la desoxirribosa en el ADN y ribosa en el ARN. Las bases nitrogenadas contienen adenina, guanina, citosina y timina en el ADN y adenina, guanina, citosina y uracilo en el ARN. En las eucariotas, la estructura del ADN es de doble cadena, mientras que en el ARN es monocatenaria, o sea que está formado por una sola cadena, aunque puede presentarse en forma lineal como ARNM o en forma plegada cruciforme como ARNT y ARNR. Siguiente, por favor, compañero. La función de los ácidos nucleicos son fundamentales, para la vida en las células. Tienen tres funciones cruciales. Transportan energía, transportan átomos y transmiten los caracteres hereditarios. Pero también se encargan de la síntesis de proteínas específicas de la célula, el almacenamiento, la transmisión de la información genética y la replicación, que es el proceso por el cual el ADN de una célula se duplica antes de la división celular. Siguiente, por favor, compañero. Bueno, ¿sí me escucha? Sí, David. Gracias, profesora. Bueno, los nucleótidos son las unidades y productos químicos que se unen para formar los ácidos nucleicos. Los nucleótidos son el compuesto estructural básico de estas moléculas que esencialmente son ensamblados de uno en uno y después se encajan juntos en el proceso de replicación. En el caso del ADN o en el que llamamos proceso de transcripción, en el caso del ARN. Siguiente, por favor. Les voy a hablar un poco sobre los componentes de estos nucleótidos. Bueno, el primero son las bases nitrogenadas.
los cuales son compuestos orgánicos cíclicos que contienen la información genética. Estos están formados por 2 o más átomos de nitrógeno. Estas bases pueden ser de 2 tipos: bases a partir de la pirimidina y bases a partir de la purina, en las cuales se pueden observar sutiles diferencias en las estructuras. La pirimidina, que está formada por un único anillo, mientras que las purinas están formadas por un anillo similar, pero al cual se le agrega un segundo anillo conocido como imidazol. Siguiente, por favor. Las bases púricas son derivadas del compuesto fundamental purina. Sus derivados son adenina y guanina, los cuales son los componentes púricos de los ácidos nucleicos. Ambos se pueden encontrar en el ADN y ARN. Están formados por 2 anillos. La adenina y la guanina tienen un anillo hexagonal y un anillo pentagonal, ambos unidos. Su representación es su letra inicial, A para adenina y G para guanina. Siguiente, por favor. Las bases pirimidínicas son derivadas del compuesto fundamental pirimidina. Sus derivados son citosina, uracilo, timina, los cuales son los componentes de los ácidos nucleicos. Las bases que se encuentran en el ADN son la timina y la citosina, mientras que en el ARN es el uracilo y la citosina. Están formados por un único anillo hexagonal. Su representación, al igual que los anteriores, es por su letra inicial: C para citosina, U para uracilo y T para timina. Siguiente, por favor. Bueno, las moléculas de azúcar son súper importantes. El monosacárido presente en un nucleótido es una pentosa, es decir, un monosacárido formado por una cadena de 5 átomos de carbono, los cuales desarrollan una función estructural. Los más importantes para este tema son la ribosa, la cual contiene la función aldehído. Es uno de los compuestos que forman el ARN, y a partir de la ribosa se puede obtener la desoxirribosa, que es igual a ella, solo que con una diferencia, la cual es la falta de un oxígeno en el segundo carbono. La ribosa es la pentosa del ARN y la desoxirribosa es la pentosa del ADN. Por eso el ácido desoxirribonucleico es por la desoxirribosa y el ácido ribonucleico es por la ribosa. De las pentosas más importantes son los carbonos de las pentosas más importantes son los carbono 1', el cual es el con el que se une la base nitrogenada. El 3', que es con el que se unirá el ácido fosfórico de otro nucleico. Y el 5', que es con el que se unirá el ácido fosfórico de ese nucleótido. La unión de las bases nitrogenadas a la pentosa recibe el nombre de nucleósido y se realiza a través del carbono 1 de la pentosa y los nitrógenos de la posición 3 para las pirimidinas o 9 para las purinas. De las bases nitrogenadas, un enlace tipo N-glucosídico. La unión del nucleósido con el ácido fosfórico se realiza a través de un enlace tipo éster entre el grupo OH del carbono 5 de la pentosa y el ácido fosfórico originado un nucleótido. Los nucleótidos se unen entre sí para formar largas cadenas de polinucleótidos. Esta unión entre monómeros nucleótidos se realiza mediante enlaces fosfodiéster entre los carbonos posición 3' de un nucleótido con la 5' del siguiente. Y el grupo fosfórico, el cual es un fósforo con 3 enlaces simples, 3 enlaces simples, con un OH y un enlace doble con un oxígeno. Siguiente, por favor. Bueno, en la siguiente imagen se puede ver cómo se unen los nucleótidos, en donde el carbono prima se une con la base nitrogenada, el 3' al ácido fosfórico de otro nucleótido y el 5' con el ácido fosfórico que le corresponde al nucleótido. Para enlazar la molécula de azúcar con la base nitrogenada, se va a enlazar por un medio de un enlace glucosídico. Este enlace se lleva a cabo entre un grupo hidroxilo
OIH y un grupo amina, NIH, que tiene como resultados la liberación de una molécula de agua. Para enlazar la pentosa del fosfato, se enlazan por medio de un enlace éster, el cual se une el OH del carbono 5 con un H del fosfato. El grupo fosfato entrega un hidrógeno y la pentosa un OH del carbono 5, y por ende se tiene como resultado la liberación de una molécula de agua. Y para poder enlazar los nucleótidos entre sí, se necesita el enlace fosfodiéster, en el que el carbono 3 de la pentosa entrega un OH y el grupo fosfato entrega un hidrógeno, lo que tiene como resultado la liberación de una molécula de agua. La siguiente, por favor. Buenos días, compañeros. ¿Me escuchan bien? Bueno, yo voy a exponerles sobre el tema de importancia y papel biológico de los nucleótidos. Bueno, como sabemos, los nucleótidos son la unidad estructural de los ácidos nucleicos, como ya lo mencionaron los compañeros anteriormente. Esto se refiere a que los nucleótidos, al ser monómeros, se van a polimerizar, es decir, se va a hacer una cadena que está formada de muchas estructuras unidas entre ellas, o sea, una cadena de polinucleótidos, como se ve en la imagen de la derecha. En este punto específicamente, la pieza clave es la unión fosfodiéster. Esta unión es un enlace de tipo covalente que se da principalmente cuando el fosfato del nucleótido inferior, que ya está unido al carbón 5 de un azúcar, forma un enlace con el siguiente nucleótido en el carbono 3' del azúcar. Como se puede observar en la imagen de abajo, se dice enlace fosfodiéster en el recuadro azul. Y bueno, para que se entienda mejor, recordemos que el azúcar es una pentosa y por lo tanto tiene 5 carbonos. Y los carbonos se enumeran a partir del oxígeno, de derecha a izquierda, como se puede observar en la misma imagen. Ven que ahí está, en la pentosa está el oxígeno, y de ahí se comienza a contar el carbono 1', el 2', el 3', el 4', y donde dice CH2 está el carbono 5'. También es importante mencionar que la cadena de polinucleótidos tiene direccionalidad. Esto se refiere a que pues tiene extremos distintos entre sí, por lo que a la hora de escribir la secuencia de ADN, la dirección del carbono 5' al 3', la dirección va del carbono 5' al 3'. Siguiente, por favor. Bueno, como segundo punto tenemos que son transportadores de energía química. En este punto se destaca el ATP, que está formado por una adenina, una ribosa y 3 grupos fosfato. Entonces, cuando el ATP se hidroliza, uno de los fosfatos se rompe, por así decirlo. Se produce el ADP, que es el adenosín difosfato, y pues se libera energía. Esta energía se utiliza para poder llevar a cabo procesos que requieren síntesis de moléculas. Un ejemplo podría ser el movimiento de los flagelos. Pero este proceso también es reversible, como se ve en la imagen, que tiene una flecha hacia la izquierda y otra flecha hacia la derecha, ya que el ADP se puede fosforilar y convertirse en ATP. Pero para que esto pase, si en la reacción anterior se desprendía energía, ahora se necesita que se aporte. Y la podemos obtener en el caso de las plantas, de la luz solar, y en casos generales del catabolismo. Luego tenemos que son transportadores de moléculas activas. La uridina difosfato glucosa, la uridina difosfato galactosa y el CDP-acilglicerol intervienen en el metabolismo. Siguiente, por favor. Bueno, también actúan como segundos mensajeros. En estos destacan el adenosín monofosfato cíclico y el guanosín monofosfato cíclico. Es importante mencionar que los segundos mensajeros se producen al interior de las células receptoras en respuesta a interacción de una molécula mensajera inicial con un receptor de membrana. Entonces, pues básicamente por eso se llaman segundos mensajeros, porque se producen después de la unión del mensajero principal. El adenosín monofosfato cíclico y el guanosín monofosfato cíclico estimulan proteínas, quinasas específicas en compartimientos celulares selectivos.
y pues son las que regulan diversas funciones fisiológicas. Los nucleótidos también forman parte de enzimas. Las coenzimas son moléculas orgánicas que van a intervenir en reacciones químicas catalizadas por enzimas y que son necesarias para que estas mismas enzimas puedan llevar a cabo sus funciones. Pues los ejemplos de las coenzimas son el NAD, que es la nicotinamida adenina dinucleótido, el FAD, la adenina dinucleótido, la coenzima A y el SAM, que es S-adenosinmetionina. Y pues ya por último, también tienen funciones reguladoras, ya que el adenosindifosfato o el ATP se encarga de regular la actividad de numerosas enzimas que están implicadas en el metabolismo energético. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, los nucleótidos son biomoléculas formadas por una pentosa, que es la ribosa o la desoxirribosa según sea el caso, y por una base nitrogenada, sea púrica o pirimídica. Para que los nucleócidos se puedan formar, se necesita un enlace N-glucosídico, que es aquel que se establece en el carbono número 1' de la pentosa y el nitrógeno 1 en caso de que sea pirimidínica. Y en caso de que sea púrica, sería en el nitrógeno 9', como ya lo había explicado el compañero anteriormente. Los nucleócidos se designan añadiendo la terminación ocina si es una base púrica o bien idina si es una base pirimidínica. Siguiente diapositiva, por favor. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. No sé si me escuchan bien. Sí, te escuchamos. Gracias, profesora. Bueno, a mí me tocó exponer la estructura del ADN. Vamos a hablar de que el ADN se compone de dos cadenas, cada una formada por un nucleótido. Cada nucleótido a su vez está compuesto por un azúcar desoxirribosa y un grupo de fosfato a una base nitrogenada. Pero aquí nos damos cuenta que el ADN es un ácido ribonucleico, el material genético de todos los organismos celulares, y casi todos los virus es el tipo de molécula más compleja que se conoce a su secuencia de nucleótidos. Contiene la información necesaria para poder controlar el metabolismo de un ser vivo. Pues prácticamente nos damos cuenta que el ADN se asocia a las proteínas llamadas histonas y se encuentran muy enrolladas y compactadas para formar el cromosoma. Siguiente, por favor. Pues acá nos damos cuenta que el ADN tiene 4 estructuras. Nos damos cuenta que tiene la estructura primaria. Es una secuencia en donde los nucleótidos están encadenados. Y nos damos cuenta que en la estructura secundario es una estructura con doble hélice que permite explicar el almacenamiento de la información genética y el mecanismo de la duplicación de ADN. Y la estructura del terciario, nos damos cuenta de que se refiere a cómo se alimenta el ADN. Es un espacio reducido en donde los procariotes y eucariotes. Y en la estructura cuaternaria es cuando la célula entra en división. El ADN se compacta más, formando así todos los cromosomas. Siguiente, por favor. En las siguientes diapositivas explicaremos cuáles son cada una de las funciones de la estructura primaria, secundaria, ¿sí, no?
Entonces, la estructura primaria se trata de una secuencia de desoxirribonucleicos de una de las cadenas. La información genética está contenida en el orden exacto de los nucleótidos. Las bases nitrogenadas que se hayan formado en los nucleótidos del ADN son adenina, guanina, citosina y timina. Los nucleótidos se unen entre sí mediante grupos fosfato del segundo nucleótido, que sirve de puentes a la unión entre el carbono 5 y el primer nucleótido es el carbono 3, el siguiente de los nucleótidos. Como el primer nucleótido tiene libre del carbono 5 y es el siguiente nucleótido que tiene libre del carbono 3, se dice que la secuencia de los nucleótidos se ordenan desde 5 a 3 y así sucesivamente. Siguiente, por favor. Hablaremos de la estructura secundaria. Es una doble hélice de 2 macrómetros de diámetro. Las bases nitrogenadas se encuentran en el interior. El enrollamiento de destrogiro complexogenímico. Cada pareja o nucleótidos es situada a 0.34 macrómetros de las siguientes y cada vuelta de doble hélice contiene 10 pares de nucleótidos. Las dos cadenas, nos damos cuenta que las dos cadenas son antiparalelas y complementarias. Pero nos damos cuenta que en la otra imagen existen 3 modelos de ADN. Cada uno de esos modelos, por ejemplo, el modelo A de ADN contiene el 75% de humedad que requiere de sodio y potasio, como contracciones que representan 11 pares bases por giro completo y 23A de diámetro. Es interesante porque representa una estructura parecida a la de los híbridos de ADN y ARN en las regiones autoparamientos. Y como nos damos cuenta en el de ADN Z, no sé si se dan cuenta, tiene diferentes estructuras. Ahí lo que tiene doble hélice, tiene doble hélice sin porosadas, enrollamiento de izquierdas y 12 pares de bases por giro completo de 18A de diámetro, y se observa el segmento de ADN con secuencias alternamente de bases úricas y pirimídicas. En la sección A nos damos cuenta de que el ADN contiene el 75% de humedad, también requiere de sodio y potasio, pero en el ADN B es un ADN de disolución de 92% de humedad relativa que se encuentra en la solución con baja fuerza iónica y se corresponde al modelo de la doble hélice. Nos damos cuenta que es más abundante en el enrollamiento de una solución con baja fuerza. La siguiente, por favor. En esta estructura terciaria, el ADN representa una estructura que consiste en que las fibras de 20A se halla torcida sobre la misma formando una especie de superhélice. Esa disposición se denomina ADN superenrollado y se debe a la acción de las enzimas denominadas liposomómeras. 2. Este enrollamiento de estabilidad de modelos reduce su longitud. Como nos damos cuenta en la imagen, tiene nucleosomas, tiene collar de perlas que parecen collares, fibras cromáticas, bucles radicales y cromosomas. El ADN es un modelo muy largo en algunas especies. Sin embargo, en las células eucariotas se encuentran alojadas dentro del músculo núcleo del ADN.
y se unen proteínas básicas y estructura que se compacta mucho. Siguiente, por favor. La cromatina en el núcleo tiene un grosor de 300 A. Las fibras de cromatina de 100 A se empaqueta formando una fibra de cromatina de 300 A. El enrollamiento que sufre el conjunto de los nucleosomas recibe el nombre de solonoide. Los solonoides se enrollan formando una cromática del núcleo interfásico en la célula de eucariota. Cuando la célula entra en división, el ADN se compacta más formando los cromosomas como se muestra en la imagen. Ahí prácticamente la cromática en un núcleo tiene un grosor. Cada uno es medido conforme a lo que sufre el conjunto de los nucleosomas que recibe el nombre de soloide. El siguiente, por favor. Ahora hablaremos de la estructura del ARN. La estructura del ARN es el ácido ribonucleico, se forma por la polimeralización, por la polimerización y ribonucleótidos, los cuales se unen entre ellos mediante enlaces fosfodiéster, seguido de 5 a 3, igual que el ADN. Esto a su vez se forma por la unión de un grupo fosfato, una ribosa, una aldopentosa cíclica, una base nitrogenada unida al carbono 1 de la ribosa, que puede ser citosina, guanina, timina y uracilo, a diferencia del ADN, porque nada más tiene timina y a esta nada más tiene uracilo. Esta última es una base similar a la timina. Bueno, pero en general los ribonucleicos se unen entre sí formando una cadena simple, excepto en algunos virus, donde se encuentran formado cadenas de dobles hélices. Bueno, pero aquí el gen está compuesto, como hemos visto, por una secuencia lineal de nucleótidos en el ADN. Dicha secuencia determina el orden de los aminoácidos, y las proteínas. Sin embargo, el ADN no proporciona directamente de su inmediato la información para un ordenamiento de los aminoácidos o la polimeralización, sino que se hace a través de las moléculas de ARN. Pero nos damos cuenta también que el ARN contiene ARN mensajero, ARN ribosomal, ARN transferencial. Y nos damos cuenta que el ARN mensajero consiste en una molécula lineal de nucleótidos cuya secuencia de bases es complementaria por una porción de la secuencia de las bases de ADN. Y también el ARN mensajero dicta la exactitud de la secuencia de los aminoácidos en una cadena polipeptidísticas, y en particular las instrucciones residen en tripletes a base de llamados, se me está yendo el internet, a base de llamados codones. Ahora nos vamos con el ARN ribosomal. Este tipo de ARN a su vez está escrito pasa de un nucleolo donde se unen proteínas de manera que se forman las subunidades de los ribosomas. Seguimos con el ARN transferencia. Acá nos damos cuenta de que este es el más pequeño de todos. Tiene aproximadamente 75 nucleótidos en su cadena. Además, se aplica adquiriendo lo que se conoce como una forma de hoja de trébol plegada.
A diferencia del ARN transferencial, se encarga del transporte de los aminoácidos libres del citoplasma en lugares de síntesis de proteínas. En esta estructura nos damos cuenta que presenta una triplete de bases complementarios con un codón determinado que le permite al ARN de transferencia. Se reconoce como la exactitud y dejar a los aminoácidos en el sitio correcto. A este triplete llamado anticodón. Siguiente, por favor. ¿Sí me escuchan? ¿Me oyen? Sí, está muy bien. Bueno, seguimos. También el ARN tiene estructuras como el ADN, nada más que a diferencia de esta, nada más tiene 3. En cambio, el ADN tenía, ¿qué? 4, ¿no? Entonces, la estructura del ARN tiene primario, secundario y terciario. Y acá nos damos cuenta que en el ARN primaria, al igual que del ADN, se refiere a la secuencia de las bases nitrogenadas, que se constituyen a sus nucleótidos. Una de las estructuras primarias del ARN es similar a la de ADN. Casi son iguales, excepto por las situaciones de los desoxirribosas por ribosas y determina por uracilio. La molécula de ARN está formada además por una sola cadena. En cambio, la de estructura secundaria, la cadena simple de ARN puede plegarse y representar regiones con bases apareadas. De este modo se forma una estructura secundaria del ARN que tiene muchas veces la importancia y funcional, como por ejemplo de los ARN de transferencia y el ARN aunque existen otras zonas apareadas, los extremos desde 5 y 3 que marca el inicio y el final de la molécula que permanecerán libres. Como nos damos cuenta en la imagen, tiene una estructura diferente, ¿no? Pero vamos a pasar con la estructura terciaria. Aquí es un plegamiento complicado sobre la estructura secundaria, adquiriendo una forma tridimensional, porque nos damos cuenta que ahí tiene el doble 3, el doble 1, el doble de 2, el anticodón y así, ¿no? Se van formando como unas espirales, ¿no? Como se muestra como en la imagen. Siguiente, por favor. Ahora hablaremos la diferencia de estas estructuras. ¿Cuáles son las principales diferencias del ADN y el ARN? Como nos damos cuenta, el ADN tiene un peso molecular mayor a comparación del ARN porque tiene menor. Los azúcares del ADN tiene desoxirribosa y el ARN tiene ribosa. Las bases nitrogenadas del ADN presentan timina y las bases nitrogenadas del ARN contienen uracilo. Pero una de las principales diferenciales porque ahí sí nos explica bien, ¿no? Es la configuración espiral. El ADN tiene doble hélice con complementariedad de bases y el ARN representa, generalmente es una sola cadena que ocasionalmente puede presentar apareamientos y intracatenarios, perdón. Pero aquí nos damos cuenta de que es muy clara la diferencia, ¿no? El ADN tiene 2 hélices y el ARN solo tiene una hélice. Y también nos damos cuenta que el ADN tiene timina y el ARN solo uracilo. Como se muestra en la imagen, ahí está muy claro. Siguiente, por favor.
Bueno, yo creo que es todo. Le toca a mi compañero. Gracias. ¿Me escuchan? Muy Sí. bien. Ok, bueno, empezaremos hablando un poco acerca de la replicación del ADN. ¿En qué consiste este proceso? Bueno, pues mediante esto, las células llegan a sintetizar una copia idéntica de una molécula de ADN, usando una molécula de ADN preexistente como un molde para crear el molde hijo. Siguiente, por favor. Bueno, empezaremos hablando acerca del experimento que hicieron Matthew Meselson y Franklin Stahl. Estos científicos diseñaron un experimento para determinar el método de replicación del ADN. Este experimento consistió en hacer una comprobación con bacterias de E. coli con un isótopo de cloruro de amonio, como se puede observar en la imagen de la izquierda. Lo que hicieron fue utilizar el cloruro de amonio como una fuente de hidrógeno y funcionaba como un marcador del ADN en las células. Y una vez dentro del núcleo se encontraban millones de estos átomos marcados, lo que les ayudó a identificar que la replicación se realiza de manera conservativa. Semiconservativa, perdón. Ellos propusieron 3 modelos, que era la conservativa, semiconservativa y dispersiva. A continuación explicaremos un poco de lo que proponían. ¿Podrías pasar la siguiente, por favor, compañero? Bueno, la replicación conservativa se produce cuando se crea un DNA completamente nuevo durante la replicación. Mediante este proceso, un complejo enzimático recorre las hebras del DNA, reconociendo la secuencia de estas hebras para irlas copiando simultáneamente. Siguiente, por favor, compañero. En la replicación semiconservativa, las hebras de ADN sirven como molde para sintetizar la nueva cadena complementaria. De esta manera, se forman 2 moléculas de ADN, de las cuales están compuestas por una hebra nueva y una hebra que fue el molde. En este caso, como se puede observar en la imagen de la derecha, el color azul marino representaría lo que es la hebra molde, mientras que el azul cielo representaría lo que sería la cadena nueva. En este caso, la cadena nueva pues fue sintetizada, como les había mencionado, por la cadena original conservada, que sería el molde. La siguiente, por favor. En la replicación dispersiva, implica la ruptura de ambas hebras. Es decir, que de esta manera la molécula de ADN quedaría mezclado entre fragmentos de la hebra vieja y la nueva, creando un... Rita. Nos quedamos muy interesados. Esperemos que regrese su compañera, quizás perdió. ¿Me escuchan? Ya, Rita. Ay, me sacó el internet. Sí, disculpen. Bueno, como les mencionaba, en el experimento llegaron a la conclusión de que siempre es de manera semiconservativa, es decir, que en cada una de las moléculas hijas se conserva una de las cadenas originales. También una característica de la replicación es que siempre va a ser bidireccional, es decir, que a partir del sitio de origen se sintetizan las dos cadenas en ambos sentidos.
Otra característica muy importante es que es antiparalela, es decir, que la replicación avanza adicionando mononucleótidos en dirección 5' a 3'. Siguiente, por favor. Bueno, para empezar a hablar acerca de los procesos de replicación, es importante entender que en este procedimiento participan algunas enzimas, como son las helicasas, las topoisomerasas, las primasas, las proteínas de unión en la cadena simple, el DNA polimerasa y las ligasas. En el caso de la helicasa, funciona para separar las hebras de las moléculas de ADN. La topoisomerasa funciona como un reductor de la tensión para permitir que se abran las cadenas y de esta manera poder llevar a cabo el procedimiento de replicación. La primasa se encarga de sintetizar los segmentos de ARN. Las proteínas de unión mantienen la cadena en forma lineal, evitando que se unan nuevamente. El DNA polimerasa es el encargado de leer la cadena molde en un sentido 3', 5' y escribir la nueva cadena en sentido 5', 3'. Por último, las ligasas son las enzimas que unen los extremos de las cadenas 5 de una cadena y 3 de la otra cadena. Siguiente, por favor. Bueno, pues la replicación tiene 3 procesos principalmente. Es la iniciación, la elongación y la terminación. Durante este procedimiento, la doble cadena de ADN es desdoblada para formar una cadena hija proveniente de cada cadena por medio de la ADN polimerasa, que es lo que les había mencionado de que es semiconservativa. El sentido de la traducción es de 3' a 5', además de que el ADN polimerasa también llegan a actuar otros tipos de enzimas responsables de separar y mantener la cadena de ADN. Bueno, pues este procedimiento inicia cuando las helicasas son las que desenrollan la doble cadena colocándose en el centro de origen. Estas trabajan en conjunto con la topoisomerasa, las proteínas que desestabilizan el ADN helicoidal y mantienen las cadenas complementarias originales sin unirse. Cuando las cadenas están separadas, la polimerasa 3 cataliza la incorporación del trifosfato de adenoxirribonucleico y el trifosfato de guanosin-desoxirribonucleico, el trifosfato de citosin-desoxirribonucleico y trifosfato de triminidinadoxirribonucleótido. Y una de la cadena funciona como molde. En la replicación, cada una de las bandas de ADN posee un nombre y con ello una función en específico. La banda conductora, que es la que va en sentido 3' a 5', o también llamada banda retardada. Esta tiene una replicación un poco compleja y ocurre en un sentido opuesto. Posteriormente, otra proteína llamada primasa es la que utiliza la cadena retardada como molde y genera fragmentos de ARN. Sin embargo, después de la formación de estos segmentos, la primasa es intercambiada por polimerasa 3, con la que empieza la duplicación de ADN. A estos segmentos, tanto el ADN sintetizado y unido a fragmentos de ARN, se le conoce con el nombre de fragmentos de Okazaki. A continuación, el ADN polimerasa 1 sustituye los nucleótidos, y une al desoxirribonucleótido complementario. Aparte de esta función, también revisa la complementariedad de las bases, por lo que si encuentra una base que no sea la correcta, la elimina y coloca la base correcta. Y la ligasa une 2 fragmentos de Okazaki con ARN preparador. . Siguiente, por favor.
Bueno, como les había mencionado, se llega a presentar algunos problemas al momento de la replicación en ocasiones. En este caso, cuando se llega a presentar esto, se lleva a cabo el proceso de reparación del ADN, el cual es el mecanismo responsable de eliminar los nucleótidos dañados en el ADN que podrían llegar a causar mutaciones. Las moléculas responsables de la reparación del ADN son enzimas llamadas glicosilasas del ADN, cuya función es eliminar la base alterada mediante el rompimiento de enlaces, creando sitios específicos. Estos sitios se llegan a identificar mediante la endonucleasas, que catalizan el rompimiento de los enlaces fosfodiéster en los lados del sitio. Posteriormente, el ADN polimerasa llena el espacio y el ADN ligasa sella la cadena. El ADN polimerasa es una enzima de gran importancia. Es muy importante recalcar esto porque tiene una función muy importante en la reparación del ADN. Del lado derecho podemos observar un poco acerca del procedimiento que se lleva para realizar la reparación. En primer lugar, la base incorrecta que se llega a agregar a la cadena es leída por las proteínas para que, bueno, en este caso el ADN glicosilasas, para poder evitar las mutaciones como les había mencionado anteriormente, y es un tema que tocaremos más adelante. Siguiente, por favor. Otro procedimiento muy importante es la recombinación. La recombinación es la interacción de las moléculas de ADN para formar moléculas diferentes a las originales, lo cual implica un intercambio de la información genética en dos ADN. También implica la incorporación de un ADN a otro y, en general, la recombinación consiste en cortar y unir enlaces fosfodiéster. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a empezar a hablar acerca de la síntesis del ARN o transcripción. La transcripción es el proceso por el cual se sintetiza ARN mensajero a partir de un molde de DNA que va de 3' a 5'. La transcripción se lleva a cabo en 3 pasos. La enzima ARN polimerasa se asocia a una región del ADN y desenrolla una vuelta de hélice, permitiendo la polimerización del ARN a partir de una hebra de ADN que se utiliza como patrón. Posteriormente, el ARN polimerasa se desplaza por la hebra patrón, insertando nucleótidos al ARN siguiendo la complementariedad de las bases. El siguiente paso es que cuando se ha copiado toda la cadena hebra, la cadena de ARN queda libre y posteriormente el ADN se cierra nuevamente por apareamiento de sus cadenas complementarias. Siguiente, por favor. Bueno, el siguiente procedimiento es la traducción. Sin embargo, antes de hablar de la traducción, es importante entender un poco acerca del código genético. En este caso, el código genético son tripletes de ribonucleicos que codifican los 20 aminoácidos esenciales. El código genético indica a qué aminoácidos corresponde cada triplete o codón del ARN mensajero. Siguiente, por favor. Bueno, como les había mencionado, el proceso de traducción es el proceso mediante el cual se sintetiza una proteína a partir de la información contenida en el ARN mensajero. Para esto es que se utiliza el código genético. En esta parte, el ARN
transferencia es el que traduce la información contenida en el ARN mensajero en secuencia de aminoácidos colocados para la síntesis de proteínas. La información con la que trabaja el ARN de transferencia es en forma de tripletes, es decir, cuando el ARN toma la información de 3 en 3 bases o codones. Y cada una de estas combinaciones de bases dan como resultado a cada uno de los 20 aminoácidos. A la derecha podemos observar el procedimiento de traducción, mediante el cual al final se llega a la formación de los aminoácidos, lo cual la traducción se hace con ayuda del cuadro anteriormente presentado. Siguiente, por favor. Por último, es importante destacar que para que se lleve a cabo la traducción, se tiene que llevar a cabo un procedimiento de síntesis de proteínas, del cual les va a hablar mi compañera Rubí. Bueno, como sabemos, las proteínas son la clase más dinámica y variada de biomoléculas. Se sabe que aunque la síntesis de proteínas es un proceso regulado, una gran cantidad de energía celular se utiliza en ella. Es un proceso vital que se puede dividir en 4 etapas diferentes. Rubí, disculpa que te interrumpa. Habla más despacito porque tu sonido no es muy bueno. Entonces como que se oye confundido. ¿Sale? Por favor. Bueno, voy a volver a repetir. La síntesis de proteínas, como sabemos, las proteínas son la clase más dinámica y variada de biomoléculas. Se sabe que, aunque la síntesis de proteínas es un proceso regulado, una gran cantidad de energía celular se utiliza en ella. Es un proceso vital que se puede dividir en 4 diferentes etapas que son posteriores a la traducción. La primera es la activación de aminoácidos, la segunda, el inicio de la síntesis, la tercera, el alargamiento de la cadena peptídica y la cuarta es la terminación de la cadena. Siguiente, por favor. Bueno, la activación de aminoácidos. En la primera etapa de este proceso se une la enzima sintetasa con un adenosín monofosfato y pues la ribosa se une al aminoácido por el segundo carboxilo. En la segunda etapa del proceso, el aminoácil adenilato formado traspasa su ARN de transferencia. Hay un sitio para reconocer a la enzima activadora y otro para reconocer al ribosoma, ya que solo puede haber unión del ARN mensajero cuando el primero se encuentra unido al ribosoma. Siguiente, por favor. La siguiente etapa es el inicio de la síntesis. La síntesis se inicia con el primer codón, o sea, el adenino-uraciloguanina, por sus siglas AUG, y comienza la cadena peptídica. El anticodón es la metionina. El ARN de transferencia con la metionina se une al sitio P del ribosoma, dejando libre al sitio A, donde llegan los ARN de transferencia cargados con los anticodones que se unirán al ir leyendo los tripletes. Y bueno, la dirección de la síntesis es de 5' a 3', como ya lo había mencionado la compañera. Siguiente, por favor. La siguiente etapa es el alargamiento de la cadena peptídica. Primero, el aminoácido entrante forma un complejo con una proteína llamada factor de alargamiento 1, el guanosin trifosfato y el aminoácido ARN de transferencia con el aminoácido.
Este complejo pues ocupa el sitio A del ribosoma y al acoplarse sale el factor de alargamiento y el guanosina trifosfato hidrolizado. Después la peptidiltransferasa forma un enlace entre el carboxilo del primer aminoácido que se colocó en el sitio P y el grupo amino del segundo aminoácido que llegó a colocarse en el sitio A, por lo que el sitio P queda sin aminoácidos. Siguiente diapositiva. Y bueno, ya por último, la fase de la terminación de cadena. El ARN mensajero, junto con 3 factores de liberación y un codón sin sentido, mueven la cadena de aminoácidos en unión contra el ARN de transferencia y una molécula de guanosina trifosfato. Se hidroliza la unión entre el carboxilo terminal con el último nucleótido del ARN de transferencia. Perdón. Luego el ribosoma se disocia en sus 2 unidades y deja libres el péptido, el último ARN de transferencia, el ARN mensajero y el guanosina trifosfato hidrolizado, que tiene por siglas GTP. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Arturo. Perfecto. Bueno, mi nombre es Arturo García y a mí me corresponde darle la exposición correspondiente al tema de mutaciones. Para dar inicio, es bueno y necesario determinar lo que significa mutaciones. Por lo tanto, me permito el leérselas. Se le denomina mutación a los cambios surgidos de una manera repentina y azarosa en la estructura del ADN o el material genético hereditario de un organismo. Esto es heredable y permanente. ¿Esto qué quiere decir? Que es un proceso irreversible que se lleva a cabo y no se puede dar vuelta atrás. En lo anterior, en la definición anterior, quiero demarcar o exaltar una expresión, la cual es de una manera repentina y azarosa. Esto aplica solo en ambientes donde no influye el hombre, es decir, de forma natural. ¿Por qué? Porque gracias al desarrollo de la tecnología y la ciencia por medio de la biotecnología, el hombre está tratando, bueno, no lo está tratando, lo está realizando ya a cabo, el llevar mutaciones controladas. Un ejemplo de ello son los organismos genéticamente modificados, pero va más allá de solo eso. Entonces, en una manera breve general, esas son las mutaciones. Ahora bien, el siguiente mapa conceptual que les presento a continuación habla sobre los niveles de mutación, es decir, a qué nivel de estructuras puede surgir las mutaciones. La primera de ellas es a nivel micro, es decir, a baja escala, como moléculas. ¿Qué moléculas? La del ADN. Este tipo de mutación molecular pues va influida en la constitución química de las cadenas del ADN, que suele haber cambios en las bases nitrogenadas, en algún aminoácido o cosa por el estilo. No representa mucho a nivel general, son mutaciones pequeñas, pero es un nivel de mutación. Después tenemos la mutación a nivel cromosómico. Como el nombre lo dice, es algo que se lleva a cabo en los cromosomas del organismo vivo. Y es una manera considerable en cuestión de variación genética, porque el cromosoma juega un papel importante y consiste en la sustitución de una porción determinada del cromosoma. Y por último, el nivel genómico, como el nombre también lo señala, se lleva a cabo a nivel genoma. Y este consta del aumento de cromosomas o la disminución de cromosomas en una determinada especie. Si hay un aumento de cromosomas en el genoma de una especie, se le va a llamar poliploidía. Tiene aplicaciones técnicas en la agricultura, más adelante les haré mención. Y si hay una disminución de
de cromosomas se le puede llamar haploidía o monohaploidía, si estamos hablando de individuos con 2 cromosomas. Pasamos a la siguiente. Y la siguiente presentación nos habla sobre los tipos de mutación a nivel ADN. Hay que tener aquí cuidado, estamos hablando de solo el ADN. Y hay cuatro tipos de mutaciones que puede haber dentro de la estructura del ADN en la doble hélice. Y son las que están en la presentación. La primera de ellas es a nivel puntual, pero ¿qué significa? Bueno, es una mutación que consiste en el cambio de las bases nitrogenadas en la estructura del ADN y puede ser de 2 tipos, de transición o de transversión. Cuando hablamos de mutación puntual de transición es cuando una purina se cambia por otra purina, o sea bien una pirimidina por otra pirimidina. Para lo anterior es bueno recordar y tener presente que las purinas son la adenina y la guanina y las pirimidinas es la timina y la citosina. Después tenemos otro tipo de mutación también puntual, pero esta vez de transversión. Consiste o se lleva a cabo cuando una purina se cambia por una pirimidina. Y un ejemplo de ello es la adenina por citosina o la guanina por timina. Ese es un tipo de mutación a nivel ADN. Después tenemos otras modalidades, como es la de la inserción. Esta es sencilla, consiste en la pérdida de una estructura del ADN y como se pierde, pues tiende a regenerarse. Entonces, en esa regeneración suele haber cambios en alguna base nitrogenada, algún aminoácido y por lo tanto derivar en la mutación. Es muy utilizada en la biotecnología este tipo de mutación. Después tenemos la mutación silenciosa. El nombre lo señala, es una mutación que se da a muy pequeña escala, no tiene mucha trascendencia, pero al final de cuentas es una mutación y consiste en la sustitución de un aminoácido por otro aminoácido en la cadena del ADN. Y por último, la del sentido equivocado. Esta consiste también en el cambio de un aminoácido por otro, sin embargo, este va a cambiar su posición a lo largo de la cadena del ADN. Entonces son 4 tipos de mutaciones a nivel ADN. La siguiente lámina nos habla sobre los tipos de inducciones a la mutación. Esto es muy importante en fines prácticos en la agronomía, exactamente en la rama de la biotecnología. Existen 2 formas de inducir la mutación de una manera práctica, es decir, influenciada por el hombre, que es la química y la física. Y tenemos otra que se da de manera natural, es decir, donde no participa el hombre. Voy a proceder a describir la de inducción por mutación química y deriva de la exposición a sustancias estimulantes, mayormente incentivadas o creadas por el humano a través de la síntesis química. Una ejemplificación de mutación química consiste en el uso de herbicidas. En este caso voy a poner como ejemplo el 2,4-D. Es un regulador de crecimiento que en grandes concentraciones va a bloquear el transporte de electrones en las moléculas de las plantas. Entonces, cuando se aplica 2,4-D a un tipo de especies de plantas de hoja ancha, pues estas van a morir porque no lo toleran. Pero si hay una mala aplicación, estas plantas no van a morir. Van a ser resistentes y van a generar mutaciones, cambios en su estructura del ADN que le van a permitir adaptarse a la presencia del 4D. Entonces, es por eso que hay plantas resistentes a sustancias químicas. ¿Por qué? Por la mutación presente. Y eso se da mucho en el campo, que plantas no les hace efecto algún químico, entonces se tiene que buscar otro elemento químico.
Entonces esa es la mutación química y se da a nivel micro, es decir, no hay mucha mutación, son cambios puntuales, graduales, pero sin embargo se puede lograr la mutación. Después tenemos la mutación inducida de manera física. Esta se causa principalmente por todos los tipos de radiaciones, principalmente la gamma o la de neutrones, pero está la misma radiación del Sol o la radiación de los rayos X. La palabra clave aquí en la inducción de mutación física es el grado de concentración. Tienen que ser conforme sea la concentración de radiación. Si es mucha, la mutación pues va a ser elevada. Si la radiación es poca, pues no habrá gran cambio. Pero ¿por qué existe una mutación? A través de la radiación. Bueno, la radiación tiene las propiedades físicas de atravesar la materia, en este caso las estructuras biológicas, y cuando las atraviesa, al tener una gran concentración, va a desacomodar las estructuras del ADN, provocando mutaciones a gran escala. En la agronomía, en la agricultura, por medio de la biotecnología, pues está tratando de crear plantas genéticamente mejores a través de procesos de mutaciones, como es el caso de la química y la física. Es una rama nueva y tiene un gran margen de crecimiento. Y por último tenemos las mutaciones por factores naturales. Aquí entre paréntesis señalo que es donde no influye el hombre. Y esta se suscita principalmente por el tiempo y por errores de carácter biológicos, como son las divisiones celulares, entre otras anomalías. Un ejemplo de la mutación natural, digamos, pues somos nosotros, venimos de ancestros comunes, nos separamos a través de ellos por medio de la evolución gracias a procesos de mutación. Bueno, pasamos a la siguiente, que viene siendo las implicaciones de las mutaciones, es decir, ¿en qué nos benefician las mutaciones? Siempre que se habla de mutaciones, pues las personas lo relacionan con plantas o personas con complicaciones físicas o cosas por el estilo. Sin embargo, la mutación a nivel general pues nos deja más cosas buenas que malas. Primero que nada, propicia una mayor diversidad genética. Gracias a la mutación tenemos especies vegetales, leñosas, semileñosas, herbáceas, rastreras. Todo lo que hay es gracias a la mutación. Otra implicación es que ayuda a la adaptabilidad de factores bióticos y abióticos para garantizar la supervivencia. Un ejemplo de ello son las especies de climas secos. Estas a través de los años tuvieron que mutar para adaptarse a esos ambientes con poca agua. Las cactáceas tuvieron que adaptarse, respirar en la noche para no gastar agua y así pues, sobrevivir en el desierto. Entonces ese tipo de mutaciones ayuda mucho a adaptarse y a sobrevivir. Otro beneficio de la mutación es que representa un amplio margen de maniobra en el mejoramiento genético. Cuando hablamos de mejoramiento genético y mutaciones, no necesariamente nos referimos a organismos genéticamente modificados, hablamos más allá de ello. Se sataniza mucho la biotecnología con los organismos modificados, pero no, tiene más aplicaciones que solo generar transgénicos. Otro beneficio de la mutación es que podemos generar variabilidad genética en especies asexuales. Las especies asexuales son aquellas que se reproducen por sí solas por medio de división celular, entonces no hay recombinación de gametos, entonces esas plantas pues no generan riqueza genética, siempre es lo mismo. Sin embargo, con la mutación se pueden mejorar especies. En este caso voy a usar el ejemplo de un plátano que tiene gran calidad a la hora del mercado, pero presenta alguna especie de enfermedad. Entonces, por la mutación se puede generar inmunidad o resistencia a enfermedades. No es un proceso fácil, sin embargo, se puede llevar a cabo. Entonces, especies de carácter asexuales se pueden mejorar. En conclusión, la mutación, en términos generales, es fundamental para la realización de la vida. Es muy importante en términos generales. Y para concluir, les traigo un ejemplo de plantas que han tenido una manipulación humana induciendo mutaciones. La primera de ellos, pues la más reconocida, el maíz, se pasó de tener una
una estructura como el teosinte, que es ancestro común, a estas mazorcas blancas de 1000 granos, que en términos generales y comerciales pues son más atractivas, y esto se generó gracias a la selección natural, mejoramiento genético y mutación. Son las bases para transformar esas estructuras de maíz muy pues deficientes, muy pequeñas, a lo que estamos mirando. La presencia de frutas sin semilla también deriva de la mutación a través de la protoginia. Se induce al aborto de las estructuras de las semillas a temprana edad, por lo tanto comercialmente pues es mejor para nosotros consumir frutas sin semilla. La presencia de estas frutas grandes como la calabaza se obtienen también por procesos de mutación, como la poliploidía. ¿En qué consiste la poliploidía? Bueno, prácticamente es que en el genoma de las plantas se agregan cromosomas de más. Entonces, entre más cromosomas tiene una célula, es mayor su núcleo, mayor el tamaño de las células y mayor el tamaño de las plantas. A través de las mutaciones también se han generado especies de híbridos, como las palmas enanas de coco, que en términos agrícolas es mucho mejor trabajar con especies pequeñas. Y también se han generado especies de ornamenta con caracterizaciones muy distintivas en sus colores, como esta planta que miramos abajo. Entonces, en conclusión, la mutación es una herramienta muy, muy vasta para un agrónomo y sus aplicaciones. De esta manera cerramos nuestra presentación. Aquí están las referencias y dejo la puerta abierta a cuestionamientos, preguntas. Gracias por su atención. Bueno, chicos, son 10:28. Quiero pedirles al equipo 3 y al equipo 5, no, perdón, hoy es el equipo 6, que por favor me envíen sus presentaciones a mi correo electrónico no institucional, porque tenemos que hacer un repaso. Pero en particular, quiero felicitar a este equipo. Hicieron una excelente presentación, la manera de explicar, la secuencia, la calidad de sus transparencias, la claridad de cada transparencia. Una excelente presentación. Entonces, quiero pedirles que para el año que entra, que dé mi curso en suelos, ustedes me apoyen en dar esta presentación como información adicional. Los felicito. Ya ven cómo sí se puede coordinar un excelente trabajo. También los del equipo, ahorita les voy a decir de aminoácidos quién explicó muy bien. Por las calificaciones, el equipo 3 también hizo una buena presentación, pero este equipo fue excelente. Entonces, de antemano ya les puse un 10 en su presentación. Muy claro, muy tranquilo. Sí se llevaron mucho tiempo, pero valió la pena escucharlos. Los felicito. Ya no los detengo más, son 10:30. Nos vemos el ¿qué nos toca? El jueves para hacer la siguiente práctica, que es carbohidratos en plátano maduro, medio maduro y verde. Que tengan una buena tarde, que descansen y disfruten estos días tan tradicionales en nuestras regiones. Muchas gracias. Me siento muy orgullosa de tener alumnos como ustedes. Buenas tardes, o todavía son días, perdón. Descansen. Gracias. Muchas gracias, profesora. Gracias, profesora. Hasta luego. Hasta luego. Ya no seas tan serio. El compañero que expuso al final. Muy bien, muy bien. Gracias, Eugenia. Gracias a sus compañeros que expusieron muy bonito. Les mando un abrazo. Cuídense. Disfruten estos días. Adiós.